Dentro de ese mismo sentido, pues está el perfil también de Poinsett, con las patentes ya más Por declaradas parte de Nueva York de Nueva York, sí. para los yorquinos, y así se va conformando. Henry Ward, el ministro plenipotenciario de los negocios de Su Majestad británico, pues hacia los escoceses, o sea que eh, toda esta visión que se va teniendo en estas décadas del siglo XIX en Querétaro tienen repercusión. Ya anteriormente había habido una logia que no tenía las patentes, ¿no? Entonces en algunos casos era clandestina, porque ese tipo de secrecía servía precisamente para eh, hacer proyectos precisamente de nación o, o propuestas, ¿no? A los congresos. La masonería tiene mucho que ver, si es que es todo, con las Sí, constituciones. así es. La constitución del 24, la del 36, todas hay atrás es precisamente subyace ese sentido eh, de cómo conformar una nueva nación con una mentalidad diferente. Precisamente la vertiente que te hablaba de la historia de las mentalidades Sí, tiene que ver con esos pensamientos. Muchos habían sido formados incluso en seminarios, en una visión dogmática, clásica, de autores clásicos latinos y griegos. Entonces, cuando viene toda esta otra avalancha de ilustración francesa, inglesa, pues sí, entonces va a revolucionar el pensamiento y va a revolucionar las prácticas sociales y las creencias también. Poco a poco va a ir teniendo ese sentido de realmente cuestionarte, ¿realmente el poder del monarca es divino? ¿Por qué? ¿No? O sea, sí, ajá, que ya habían hecho anteriormente los constructores en las catedrales góticas, y cuando pasa de moda precisamente el gótico, cómo crear este, hombres libres dentro de una francmasonería, ¿no? Unos hombres libres, pero que ya se formen no solamente en las habilidades de la cantera, ¿no? Entonces, y muchas de nuestras herramientas o de las herramientas simbólicas se encuentran precisamente en ese picar piedra, en ese cincel, en ese mazo, que precisamente vas a ver representado en las primeras partes de los arreos, en los mandiles, en las partes de las bandas, de las logias primeras de México, ¿no? Entonces, ahí está mucho de este significado como parte de una liga muy interesante. Finalmente, el inicio, podemos decirlo, formal de la logia va a ser con Lino Ramírez, que ya había sido protagonista como diputado, como proponente de nuevas leyes, eh, y en los años 30 va a tener esta patente ya para fundar una logia en Querétaro, me parece que es 1833 el, el aspecto de la logia, pero sí hay otras logias que incluso en el catálogo de las logias del Gran Oriente de México encuentras, a Querétaro encuentras varios nombres de ahí. nombres de... Dentro de esta secrecía, que es una realidad, tenemos el hecho de que la masonería en Querétaro ha figurado siempre dentro de los movimientos sociales que se han generado. Se, se manifestó dentro de la independencia, se manifestó dentro de la reforma y se manifestó dentro de las constituciones, como bien mencionas. Pero la masonería en Querétaro, ¿cómo ha estado funcionando? ¿Cómo ha ido generándose en este momento? Sí, bueno, el caso es que
el proceso que ha tenido la masonería en Querétaro lo puedes seguir en un hilo conductor muy zigzagueante, Ajá. porque vendrá también el rito nacional mexicano, que por cierto tiene cierto rechazo en la época porfirista, eh, marginalmente no era muy aceptado como las logias libres septallorquinas, y más las cosas es que la que realmente va a tener una amplia cobertura, y realmente pues es la que va a mantener una directriz en la República, lo que es la República Mexicana en la actualidad y en aquella época. Bueno, entonces el caso es que, por ejemplo, en las guerras de intervencionistas y después los tratados de paz y amistad con Estados Unidos o la guerra, la capital de la República es Querétaro, 1847, 1848, y el presidente interino, Manuel de la Peña, porque Santana decide dejar ahí ya el cargo, irse al extranjero. Entonces el caso es que hay logias itinerantes, también tenemos registro de eso. Ajá. Y registro de eso por Manuel Acuña, también nos platica de algo, pero antes el nigromante, el mismo Mateos, nos platican de cuando estuvieron en Querétaro en el 47. Tienen tenidas en Querétaro, son logias itinerantes, o sea, crean un punto geométrico en la ciudad para... eran senadores y eran diputados que estaban precisamente en las votaciones. Dentro de esos personajes, ¿habría algunos que podríamos enumerarnos? ¿Verdad? Personajes famosos o conocidos o dentro de la política que hayan pertenecido a la institución masónica. Yo sé que el tema es amplísimo, ¿verdad? Pero que nos dieras algunos pequeños flashazos, por decirlo Bueno, pues, así, de este tipo de... está Zarco, está Fidel, el Guillermo Prieto, en un momento determinado, después también tendrá sus desencuentros entre los famosos liberales puros y demás. Está precisamente el nigromante, que por cierto es hijo de Lino Ramírez, el gobernador, el queretano. Sí. Hay algunos queretanos de hueso colorado que dicen que por nada nace el nigromante en Querétaro, ¿no? Por algunas situaciones que tuvo que hacer el papá en San Miguel Allende, pues lleva a la familia para allá y ahí es donde nace. Bueno, pues está toda esa generación de liberales que después van a hacer la constitución del 57. Sí. Y todos con una lucidez extraordinaria. También, si nos fijamos en esa cuestión de las mentalidades, son personas que se han ido formando con otras luces, porque ya no fue el dogma tan solo, ni los clásicos no se omiten, ¿no? Ahí siguen, pero en el sentido de la percepción y de la apreciación y de cómo aterrizar esos aspectos sociales, más que tenerlos en la cabeza de una manera filosófica, es pues, cómo mueves eso realmente, ¿no? Creo que algo muy importante que señalas es que hay que saber leer entre líneas. Y muchos de los discursos, de los mensajes, de las arengas, están salpicadas con muchos aspectos de esta fraternidad, de esta masonería. Pero, dada la secrecía y los pensamientos que se manejaban en aquella época, pues solamente los podían entender quienes estaban o pertenecían a ella. Claro. Sí, porque, bueno, y es lo que pasó en Querétaro en el siglo XX. Este aspecto de discreción, el ser discretos, hace que pase también un sentido, pues no público, más bien muchas veces llevado al cotilleo, ¿no?
acotillado de una sociedad tan cerrada como era la queretana. Ahora ya es otro Querétaro. Sí. Ahora, pues estamos hablando del Querétaro de los 100,000 habitantes, todos con una visión muy chata de lo que era un universo más amplio, porque no hay una transgresión religiosa ni un encontronazo con las religiones ni con un concepto teológico, ¿no? Todo lo contrario, ¿sí? Sí. Pero este sentido de ignorancia con el fanatismo y con el traspaso oral en forma de cotilleo, pues hacía que las logias que se asientan en Querétaro tengan un sentido discreto. Entonces, sí es muy cierto, o sea, en el constituyente también hay logias itinerantes y, y hay, por ejemplo, un punto geométrico muy interesante que duró hasta los años 60, quizás 70, ya sin, no tengo información si hubo alguna actividad ahí, pero donde ahora está la Delegación Centro Histórico, Ajá. que fue la presidencia municipal, y fue el antiguo obispado de Querétaro, y fue un mesón, el mesón Del Águila del Roja. Águila Roja. Sí. Pues también ahí fue un centro donde muchos constituyentes llegaron a hospedarse. Ya no era mesón, había sido el obispado y estaba muy bien dispuesto ya las instalaciones. Y en una de las partes del edificio, a través de una escalera de caracol, o sea, todo un simbolismo, había una pequeña cámara donde se hacían las tenidas y duró mucho tiempo todavía con las columnas. Con toda la ornamentación. Sí, totalmente. Entonces ahí los constituyentes llevaron a cabo estas tenidas durante el constituyente. De ahí también nacieron la otra historia de las cantinas y que ahí se cabildeaba, pues puede ser cierto también, pero también hubo lugares estos específicos. cabildeos donde habría un intercambio de ideas inteligentes, más allá del alcohol, como se quiere hacer ver regularmente, y llevarlos a una práctica, porque implicaba realmente un movimiento trascendental que cambiaba las condiciones sociales, políticas y económicas del país. Bien, mi querido maestro, el tiempo nos va comiendo, lamentablemente, pero nos da pauta y pie para que tengamos en un futuro otra pequeña entrevista de este tipo, a fin de que ampliemos lo que es la masonería específicamente en el estado de Querétaro. Muchos personajes han pertenecido a la institución, personajes queretanos, que considero que en su momento podremos comentar sobre ellos. Uno de ellos es el famoso capitán Luis Llampayas, Sí. ¿verdad? El gobernador de Querétaro, don Noradino Rubio. El general Gastelum fue un El general Gastelum. personaje de estructura vital para la masonería en los años 60. Así es, si mal no recuerdo, creo que el general Gastelum fue gran maestro de la Gran Logia Valle de México. Sí. Sí, hiciste todo un personaje. Sí, y el maestro Alfonso Sierra muchas veces estuvo en los orientes de por acá, precisamente para sembrar con su palabra. Era un gran orador, una persona con una luz muy grande, entonces orientó muchas de estas situaciones. cosas. Pues amigos, yo los invito a que por favor nos hagan llegar su opinión, sus comentarios a GT57 Studio, a los correos que van a aparecer posteriormente y nos indiquen si este tema es de su interés para seguirlo profundizando. Por lo pronto, muchas gracias, maestro Edgardo Moreno, por esta introducción a los apuntes de la historia de la masonería en Querétaro y esperamos en fecha próxima que ustedes, reitero, nos comenten. Este fue Quero Café, una plática entre amigos. Muchas gracias.